Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente creo que va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a sumergirnos en uno de los rumores más sonados últimamente, y tiene a una de nuestras celebridades favoritas como protagonista. Si hablo de la encantadora Anne Ercel y de esas especulaciones que la rodean sobre su relación con alguien que no es precisamente su amigo. El título lo dice todo, ¿verdad? Anne Ercel, ¿amigos o algo más? Ella confiesa. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo más importante, lo que Anne ha dicho al respecto. Antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles algo súper importante, y es que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir justo aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque como ven siempre tenemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Además, su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué onda con Anne Ercel y esta supposed relación? Pues como muchos de ustedes saben, Anne es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono, y es natural que su vida personal, especialmente sus relaciones, sea objeto de atención mediática. Últimamente los focos han estado puestos en su vínculo con un personaje en particular, y aunque los medios turcos y las redes sociales han estado que arden con la teoría de que son más que amigos, Anne ha sido bastante discreta. Pero atención, que parece que la situación ha dado un giro. El título de nuestro vídeo no miente y es que hay una confesión, o al menos una declaración, que podría aclarar muchas dudas. Para entender bien el contexto, recordemos que Anne ha tenido relaciones públicas que han sido seguidas de cerca. Su fama la hace un blanco constante para los paparazzi y los reporteros de entretenimiento. Sin embargo, lo que nos trae aquí hoy es una situación que ha ido creciendo en intensidad en los últimos meses. Se trata de un presunto romance que ha sido alimentado por avistamientos, publicaciones en redes sociales y, por supuesto, las infaltables filtraciones de fuentes cercanas. La pregunta clave es, ¿quién es este misterioso personaje y qué tan cerca está realmente de Anne? Los rumores apuntan en una dirección muy específica, y es que se ha relacionado a Anne con un hombre que hasta ahora se mantenía en un segundo plano en la vida pública de la actriz. Los detalles sobre su identidad y su profesión varían un poco según la fuente, pero lo que parece ser un consenso es que comparten momentos juntos, y estos momentos parecen ir más allá de una simple amistad. Han sido vistos en lugares públicos, a veces con un trato que muchos interpretan como íntimo, y estas imágenes han sido suficientes para encender la chispa de la especulación. Ahora, ¿qué significa ella confiesa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No siempre las celebridades salen a gritar sus romances a los cuatro vientos, y a veces una confesión puede ser sutil, una respuesta a una pregunta directa, una pequeña revelación en una entrevista, o incluso un gesto que lo dice todo sin palabras. Lo que hemos podido recopilar es que ante la presión mediática y las preguntas insistentes, Anne ha ofrecido una perspectiva sobre su vida sentimental que, si bien no es una declaración de amor épica, sí podría ser interpretada como una admisión de que hay algo más que una amistad. Hemos investigado a fondo las últimas apariciones de Anne, sus entrevistas recientes y cualquier declaración pública que haya hecho. Y aquí es donde entra la parte clave de nuestro vídeo. Se dice que en una reciente conversación con la prensa, cuando se le preguntó directamente sobre estos rumores y la naturaleza de su relación con esta persona, Anne no negó categóricamente la existencia de algo más. En lugar de evadir la pregunta por completo, se dice que dio una respuesta que dejó abierta la puerta a la interpretación, pero que para muchos fue suficiente para confirmar lo que se sospechaba. Imaginen la escena, cámaras, micrófonos, preguntas que van directas al grano. Los reporteros, sabiendo que Anne es una figura mediática y que sus fans están ansiosos por saber, insisten. Y ella, con esa elegancia que la caracteriza, decide no esconderse del todo. La frase exacta que se le atribuye o la idea central de su respuesta es que está feliz y que disfruta de la compañía de ciertas personas en su vida. Y cuando se le presionó sobre si esta persona especial era un amigo, su respuesta, según diversas fuentes, fue algo así como: cada persona en mi vida tiene un papel importante y disfruto de mis relaciones. Algunas son amistades, otras son más. Ahí está el meollo del asunto. Otras son más es la clave. No es
Un sí, estoy saliendo con el rotundo, pero tampoco es un solo somos amigos. Es una declaración que permite el crecimiento de la relación, que valida las sospechas y que, sobre todo, demuestra una madurez al manejar su vida personal ante el escrutinio público. Es una forma elegante de decir, hay algo aquí, y por ahora, lo estoy disfrutando y es importante para mí. Ahora, ¿quién es este hombre misterioso que ha capturado la atención de Ande? Los rumores más fuertes lo señalan como un empresario o una figura del mundo de los negocios, alguien que no pertenece al mundo del espectáculo de la misma manera que ella. Esto para muchos es positivo. Sugiere que Ande busca estabilidad y una conexión fuera de las presiones de la fama y la industria. Se habla de su nombre, se han publicado fotos borrosas de ellos juntos, y la especulación ha llevado a que se creen perfiles de fans dedicados a esta supuesta pareja. Lo interesante de las confesiones de celebridades es cómo reflejan la evolución de su relación con la fama y su propia vida privada. Ande, a medida que ha crecido en su carrera, también ha aprendido a navegar este torbellino. Si antes quizás se protegía más, ahora parece estar en un punto donde puede compartir pequeños destellos de su vida personal, especialmente cuando se trata de algo que le hace feliz. La frase "disfruto de mis relaciones" es muy significativa. No se trata de un objeto de deseo o de un trofeo, sino de relaciones humanas que tienen valor para ella. Y esta pequeña confesión, otras son más, tiene implicaciones. Para sus fans es una forma de sentirse más cerca de ella, de verla feliz y realizada en todos los aspectos de su vida. Para los medios es material para seguir especulando y publicando. Y para nosotros como observadores de la vida de las celebridades, es una oportunidad para reflexionar sobre cómo las relaciones florecen y se gestionan, incluso bajo los focos. ¿Podría ser esto el principio de una relación pública formal? Es difícil decirlo con certeza. Las celebridades a menudo mantienen sus relaciones en privado por un tiempo antes de hacerlas oficiales, o deciden no hacerlas oficiales en absoluto, optando por un discreto pero público afecto. Lo que sí podemos inferir de la declaración de Ande es que está dispuesta a reconocer que hay personas en su vida que son importantes y que el vínculo con esta persona en particular ha trascendido la amistad. Además, el hecho de que no haya dado nombres ni detalles específicos, es una forma de proteger tanto a su pareja como a sí misma. Mantiene un cierto control sobre la narrativa, evitando que los rumores se descontrolen por completo. Es una estrategia inteligente y madura. Pensemos también en el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de las celebridades es un tema de gran interés. Cualquier movimiento, cualquier declaración, es analizado con lupa. Que Ande haya respondido de esta manera, en lugar de simplemente dar un "no tengo nada que decir", muestra una evolución en su forma de lidiar con la exposición. Entonces, resumiendo, ¿qué nos dice Ande Erçel sobre su relación? Lo que podemos interpretar de sus palabras es que si bien no está anunciando un compromiso o una boda, sí está reconociendo que hay una relación en su vida que va más allá de una simple amistad. Está feliz, está disfrutando de sus relaciones y sí, hay alguien que es más que un amigo. No niega la existencia de algo especial, sino que lo deja implícito de una manera elegante y reservada. Los rumores apuntan a un empresario, y aunque no hay confirmación oficial sobre su identidad, las pistas son suficientes para que la mayoría de sus seguidores crean que hay algo romántico en el aire. Ha sido un placer desglosar este tema con todos ustedes. Siempre es fascinante ver cómo las personalidades públicas manejan su vida privada y sus relaciones, especialmente cuando hay tanta atención de por medio. La forma en que Ande ha abordado estas especulaciones es un ejemplo de madurez y de cómo se puede ser reservado sin ser completamente hermético. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero esto no significa que nuestra conversación termine aquí. Absolutamente no. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y esta persona son más que amigos? ¿Qué opinan de su forma de responder a los rumores? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les sacó de dudas, por favor regálenme un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande Erçel, con cualquiera que esté intrigado por este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer total. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.